Ok, hola a todos. Hoy quería darles un repaso general de lo que sucedió en la sesión de hoy, empezando la semana, lo que ha sucedido en los pares principales, y dar algunos también repasos, valga la redundancia, de los mismos conceptos del lenguaje del precio y algunos esquemas de validación que se presentaron en la sesión de Londres y en lo concurrido y ya pasado de la sesión de Nueva York. Empezando con el par de dólar CAT. El par venía desde hace 4 días, desde la semana pasada, en una dinámica dinámica alcista, cada vez marcando mínimos más altos, máximos más altos, hasta que el viernes de la semana pasada cerramos con un doble techo. Eso es un esquema de validación, depende del nivel donde se marque. Cerró con un doble techo, ¿sí? En un marco temporal de 1 hora. Después de ese doble techo, el mercado cerró a la baja aquí, ¿sí? El día de ayer, haciendo la apertura del mercado, continuó su camino hacia este nivel ya trazado previamente por debajo de los 1.30, rechazó ese precio, rechazó los 1.2980 aproximadamente, nos marcó un clímax, un gatillo, es un tipo de gatillo, un gatillo en clímax no muy atractivo, pero lo marcó, como lo ven aquí, no muy atractivo en 1 hora, vamos a ver en otro marco temporal, pero lo marcó. Se devolvió, hizo una vela bastante extensa, rechazó igual el precio psicológico de los 1.30 y volvió e ingresó a nuestro canal, ¿sí? A nuestra directriz alcista. En un marco temporal de 15 minutos, hay que recordarles que ustedes como traders o se piensan iniciar en esto, tienen que manejar una operativa básica de dos marcos: una panorámica de para dónde es que va el mercado en un marco general, y una operativa que es con la cual ustedes van a ejecutar sus órdenes. Lo que decía, en mi marco temporal de 15 minutos, después de que el precio me cerró con un doble techo aquí el día viernes de la semana pasada, nuestro SAP, nuestra media móvil aquí estaba negativa. Después de que rechazó el precio, descendió, aquí nos formó, perdón, aquí nos validó el nivel semanal, luego siguió descendiendo, rechazó. Miren esta vela clímax también, engañando o limpiando esta parte del mercado. Aquí atrapó a los compradores creyendo que el mercado iba a seguir hacia arriba, y el mercado lo que hizo fue descender, ¿sí? Aquí con un nivel previo también trazado, igual que este, en un marco temporal. Miren la diferencia de un marco temporal alto y en un marco temporal más pequeño. En este probablemente ustedes al ojo entrenado ven que simplemente es como un clímax, llegó y se fue, ¿sí? En un marco temporal más pequeño, de 5 o de 15 minutos, ven un doble piso. Lo alcanzan a ver. Aquí nos marca un doble piso, rechaza el precio con esta vela de clímax, no muy agradable. Generalmente las velas que validan un nivel necesariamente sean bajistas o alcistas. Aquí está nuestro nivel, por ejemplo, nuestra vela tiene que estar por encima. Ese sería lo ideal, que sean confiables a nivel de esta vela en clímax. Otro tipo de vela un poco más confiable
también operable, son esas que atraviesan, momento, un tercio, son las que atraviesan un tercio de nuestro nivel, más no todo. Ya otras dos que no son tan confiables son las que atraviesan el tercio, los 2 tercios y el mechazo completo, ¿sí? Que el cuerpo de la vela queda por encima del nivel ejecutado, ¿sí? Estas dos no son tan confiables, ¿sí? Generalmente son velas de indecisión en nuestro nivel, tanto dinámico como horizontal. Las más confiables son estas, pero eso depende del entrenamiento de cada trader. Listo, después de que en este marco temporal nos hizo este doble piso, que eso es un esquema de validación, un doble piso, ¿sí? Y aquí fue lo contrario, aquí fue un doble techo. Después de que no lo hizo, el precio rebotó en este nivel, se devolvió, rebotó, como les dije, en el marco temporal grande, en este nivel psicológico de 1.30, volvió y nos hizo esto. ¿Sí ven? Nos estaba haciendo otro en un marco temporal más pequeño, nos estaba haciendo un rango dinámico. Para el ojo entrenado también tienen que ver gráficos y gráficos y gráficos para poder detectar esta clase de cosas, ¿sí? Así se quedó nuestro par USD CAT, esperando posible ruptura, sea de este nivel para que se vaya, o que suba acá, rompa y se vaya, o que se quede en estos dos niveles, de acá, o en el próximo y se me quede haciendo esto, ¿sí? Le quería mostrar esos dos esquemas. Aquí se nos presentó un doble techo y aquí se nos presentó un doble piso. Ya es para esperar hasta la sesión de mañana a ver qué nos muestra. En el par euro dólar fue algo interesante porque el par venía mostrando un quiebre alcista desde hace 5 días, desde la semana pasada, desde que nos rompió esta micro, ¿sí? Nos rompió, validó, se fue, doble techo, rompió trampa, validó, se fue, se devolvió, esquema de validación, se fue, rompió y aquí vamos, ¿sí ves? Aquí nos validó uno, doble techo, validó, doble techo, validó, validó, se devolvió, clímax y el precio acá. Como les dije, una tendencia se identifica cuando marca mínimos más altos, máximos más altos, hasta que nos forma un esquema. En el día de ayer, más o menos, apertura Londres, en esas sesiones donde se produce la liquidez para ciertos pares, para la mayoría de los pares, en una hora se ven velas muy fuertes, alcistas, hasta la hora lo que se presenta. Aquí un nivel psicológico rompió los 1.10. Aquí podríamos ver en un marco temporal más pequeño un esquema de validación, un gatillo para poder entrar a este nivel. También se presenta un esquema, no llegó a nuestra directriz, generalmente esto se convierte en zona de compra, aunque no llegó y volvió y se disparó. A este nivel es un nivel mensual, ya hasta la hora ya está el mercado falto de liquidez, ya hay que esperar a la hora Tokio y Asia a ver qué pasa y esperar hasta la hora de mañana. En el marco de 15 minutos, si eres operador intradía, según tu operativa,
nuestro SAP se mantiene positivo. Eso quiere decir que hay una tendencia sana al alza. Después de que entró la sesión el día de ayer, el precio empezó a dirigirse hacia arriba. Aquí nos validó un nivel doble cero, el que les dije en marco de tiempo de 1 hora. Miren este gatillo, el que les dije. Si nos acercamos un poco, van a ver que un gatillo ideal, ¿cuál es? Este. Depende de la condición del mercado en que estemos. Si estamos alcista, lo ideal es que los gatillos se nos presenten alcistas, ¿sí? Que los gatillos se nos presenten bien en clímax y validándonos un nivel. Miren este gatillo que tenemos acá y miren el nivel donde estamos. Hubiera sido una buena entrada para los que operan en marco de tiempo 1 hora. ¿Con qué gestión de riesgo? Muy importante. Puedes operar a este tipo de riesgo contra este tipo de beneficios, que muy modestamente pudiera haber sido 30 contra 118, un 4-1, un 3-1 más o menos. Interesante, se podría haber hecho en horas de la madrugada, pero lo que les quería mostrar es básicamente esto: los esquemas de validación con soportes y resistencias o niveles horizontales con gatillos, ¿sí? Después de que nos presentó este gatillo, el precio se disparó, rechazó primeramente los 1.10, regresó y nos validó. Aquí sí me llegó. Esto es lo raro, tengo que acomodar primero la dinámica acá. En el de 15 minutos sí llegó y me validó con otro gatillo mucho más fuerte, con una mecha más de 2/3, no muy confiable para mí, pero fue un gatillo. Subió, ya rompió los 1.10, regresó y está justamente hasta ahora debajo de los 1.10, esperando a ver qué sucede también el día de mañana. Como les dije, sigue por encima, mostró un esquema de validación con un gatillo, se disparó, rechazó, nos validó este nivel con un gatillo y luego se disparó, ¿sí? Todo esto nos indica que el precio posiblemente y probablemente siga dirigiéndose para arriba. En esta marco un poco más grande, pues nos muestra que el precio ha venido cayendo, ¿sí? Pero que ha venido recuperándose desde hace 5 días. Aquí ya nos rompió esta directriz alcista, esperando que posiblemente nos caiga a este nivel de los 1.10, de los 1.10, para luego posiblemente, eso sería lo más nuestro escenario más probable, ¿sí? Aunque puede llegar, sencillamente llegar e irse, o quedarse con esta paralela y quedarse en rango, ¿sí? Esperar hasta el día de mañana, a ver con qué nos trae el mercado el día de mañana. Posiblemente pase esto, o se quede en rango, o se nos devuelva nuestra directriz. En el par libra dólar, y para terminar, la libra también venía en un marco de 1 hora, el par también venía en una directriz bajista. Después de corregir todo esto, venía aquí lateral, rompió nuestra directriz alcista,
se devolvió. Aquí ya nos marcó una otra dinámica diferente del precio. Bueno, el día de ayer empezó como siempre calmada, pero el precio empezó a decaer. Llegó Londres y llegó esta vela, rechazó los 1.500, 1.55, perdón, y esta zonita que tenemos acá se convirtió en una zona de compra. ¿Por qué se los digo? Por lo que les digo que venía una directriz bajista. ¿Se puede operar a contratendencia? Sí, pero que nos muestre un esquema de validación fuerte con ciertos estándares bien estrictos para poder entrar al mercado. ¿Por qué? Después de que el precio nos validó aquí y lo rechazó varias veces, el precio nos rompió. ¿Cuántas veces nos lo validó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces validó el mismo nivel de 1.55, que por terminó a ser el precio que disparándose, ¿sí? Y después de este movimiento, claro, llegó y me hizo casi que múltiples pisos y se disparó, ¿sí? En el de 15 minutos se ven mucho más claras las cosas, ¿sí? Para lo que hace la operativa en este marco temporal. El precio, primero que todo teníamos nuestro SAP positivo, aquí se puso un poco neutral después de ese mechazo de la apertura de Londres, pero el precio empezó subiendo, cayó, mostró aquí un nivel. Este mechazo fue la apertura de Londres, llegó y se devolvió, nos validó los 1.55. Aquí ya estaba formando una microestructura de rango, ¿sí? También lo pueden operar con ciertos estándares, comprar pisos y vender techos, pero que sean bien establecidos y con rangos dependiendo de su operativa y de su gestión de trade. Eso ya es otro cuento, pero lo básico es explicar que aquí el precio venía subiendo, las mechas eran cada vez más altas, hasta que el precio nos rompió, hasta que nos dio este mechazo en este nivel. El precio nos rompió en un marco, en el de 5 minutos. Esta vela negra hubiera sido perfectamente un esquema de validación y se disparó, ¿sí? En este, aquí nos hizo otro esquema, hizo un cono o un gatillo, como lo quieran llamar. Mira que lo trace bien. Llegó, hizo un esquema de validación, gatillo, se fue, nos validó este esquema, esta directriz bajista, lo rechazó, se fue, lo rompió, un falso rompimiento, se giró, y aquí posiblemente nos validó. Aquí hubiera sido perfecta una orden límite con un esquema de validación de doble techo en un marco temporal más pequeño, el de 5 probablemente, o el de 1 minuto, y el precio terminó por caer, ¿sí? Se devolvió otra vez a este nivel, a los 1.55 o 58, y se quedó hasta ahora de la tarde ya y líquido, esperando ya hacer la hora Tokio, sesión de Tokio, de Australia o de Londres. Básicamente lo que les quería mostrar es eso. Cada vez que pasen las sesiones les quiero mostrar esquemas de validación sencillos para que los entiendan poco a poco, y para los que quieran operar en Forex, aprender de Forex, primero aprendan a ser analíticos, a trazar, a hacer ejercicios, y por último a operar. Primero hacer ejercicios, aprenderse los esquemas de validación y entrenar mucho nuestro ojo, ¿sí? Después de que entrenen eso, después de que sean unos excelentes analíticos,
del Forex, ustedes van a ser unos excelentes operadores, ¿sí? Y si son unos excelentes operadores y analíticos, por ende, pues van a gestionar bien su cuenta, sea pequeña, sea de 200, 300 o 1000 dólares, pero la van a gestionar bien, dependiendo de su nivel de psicología, que eso también es otro cuento muy diferente. Estaré subiendo videos también de otros videos explicativos, tal vez de psicología del trading. Poco a poco iremos explicándoles esos temas con detalle. Que estén bien.